Después de una semana en la cual se cumple el primer año de gestión de Mauricio Macri y una ruptura, si se quiere, desde el punto de vista político, ¿no? Porque Macri ha tenido en este primer año resultados económicos que dejan mucho que desear, es la principal crítica de todo el arco político y también de la sociedad. La economía no encontró un rumbo, la recesión, la inflación, el impacto de la devaluación sobre los precios. Pero desde el punto de vista político había logrado el presidente Macri tener mucho más poder político del que se imaginaba para un gobierno que tenía minoría en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Y eso lo había logrado gracias a un acuerdo político con el peronismo no kirchnerista, o al menos el peronismo que quería alejarse de Cristina, tanto en diputados como en el Senado. E incluso Macri, en un principio, a principio de año, habló de apostar a una renovación dentro del peronismo, dentro de la oposición, que podía llegar a liderar Sergio Massa, que fue interlocutor clave para el gobierno en algunas leyes sustanciales, como la ley de fondos buitres, el blanqueo, el proyecto de presupuesto 2017, es decir, una serie de leyes que el kirchnerismo aisladamente denunciaba como traición a la patria y que en la oposición Massa, Diego Bossio del bloque justicialista y los gobernadores peronistas aprobaron mayoritariamente, masivamente a lo largo de este año. Sin embargo, esta semana se produjo una ruptura total con ese peronismo dialoguista, el peronismo que venía siendo una pata para la gobernabilidad de Mauricio Macri en su primer año de gestión. Un rato vamos a discutir si esto significa que ya comenzó la carrera por la elección del 2017 y empezaron todos contra todos y Macri no puede ya confiar más en ese peronismo dialoguista para pasar cualquier ley en el Senado, o si significa algo, si se quiere, mucho peor, que es que el gobierno tiene la estrategia de meter a Sergio Massa y a otros peronistas que hasta ahora trataban de alejarse de Cristina para terminar de sepultarla políticamente, trata de meterlos a todos en la misma bolsa como una forma de reeditar la grieta el año que viene. De un lado el gobierno, cambiemos, una nueva dinastía política totalmente alejada del peronismo, y del otro lado todo lo demás. No importa si es Cristina, Kicillof, Massa, Diego Bossio, los gobernadores, son absolutamente todo lo mismo y es lo que hay que enfrentar. Esta estrategia, que siempre era la idea de Durán Barba o del jefe de gabinete Marcos Peña, hace ruido incluso dentro de Cambiemos, pero la pregunta fundamental, más allá de si es una estrategia acertada o no en términos electorales para el 2017, es cómo transita el gobierno todo el año que le queda, o por lo menos los 6 meses u 8 meses hasta las primarias, hasta la próxima elección. Si esto, con la economía todavía fría, no es un camino muy cuesta arriba. El primer año de gestión de Macri muestra, esta es la encuesta que publicó hoy el diario La Nación de Poliarquía, muestra lo que ya venimos contando hace rato. Hay una mayoría de la sociedad que evalúa que la situación está mal, es decir, estamos mal. El 37% considera que la situación es negativa, el 45% es regular, solo el 18% de la situación económica es positiva. Es decir, hay una mayoría que considera que la situación es negativa o regular. Esto coincide en todas las encuestas, no solamente la de Poliarquía, pero todavía una mayoría tiene la expectativa de que la situación va a mejorar el año que viene. El 52% considera que la situación mejorará, y esta expectativa es lo que está sosteniendo también los altos niveles de adhesión que todavía mantiene el gobierno, que llaman a ciertas sorpresas si uno tiene en cuenta los muy malos datos económicos de este año. La economía cayendo más del 2%, 40% de inflación y todavía ningún brote verde apareciendo en el horizonte. Bueno, fíjense cuando desagregamos esta encuesta respecto a la evaluación del primer año del gobierno de Macri. Un 45% considera que es peor a lo que preveía, peor a lo que esperaba, a lo que imaginaba, pero también puede ser leído que un 53% considera que la situación es igual a lo que preveía con Macri o mejor de lo que preveía con Macri, un 20%. El dato fundamental, de todas maneras, es cuál es la evaluación en relación al voto el año pasado, el voto de octubre del año pasado.
y un 90% de los que votaron a Macri siguen fidelizando esa visión. Considera que la gestión de Macri, este verdecito, es aprobado. 90% de los que votaron a Macri. Un 60% de los que votaron a Massa aprueban la gestión de Macri, y obviamente solo un 16% de los que votaron a Scioli lo aprueban. Ojo con esto, porque esto hasta ahora era lo que de alguna manera mantenía a Massa muy cerca de Macri. A Massa viajando a Davos, a Massa levantando la mano y acordando en la ley de los fondos buitre, a Massa negociando el blanqueo y levantando la mano, Massa negociando y aprobando la reforma política, Massa aprobando el presupuesto. Es decir, Massa considerado un traidor para el kirchnerismo, para los sectores más ultra del kirchnerismo durante todo este año, y muy cercano a Macri. Bueno, Massa veía las encuestas y comparte parte de su electorado con el macrismo. Bueno, esto se rompió. Por un lado, pues Massa juega fuerte esta semana, aprobando el proyecto, media sanción, el proyecto de ganancias junto con Kicillof y el kirchnerismo. Y por otro lado, pues Macri pisó a fondo también y lo puso a Massa en brazos de Cristina. No quiso negociar absolutamente nada de ganancias y prefirió mostrarlo a Massa en la foto con lo peor del kirchnerismo, con un sector del kirchnerismo que el resto de la sociedad rechaza. A ver, ¿qué más dice esta encuesta de Poliarquía? Bueno, lo que plantea la encuesta es un poco cuáles han sido las mejores y peores medidas del gobierno en este primer año de gestión. Y hay cierta coincidencia en que entre las 5 mejores medidas estuvo la reparación de los jubilados, algo muy criticado por los economistas por el costo fiscal que significa para el año que viene, 1 punto del PBI, muchísima plata, pero que fue la única medida que le permitió tomar aire político al gobierno. Es decir, bueno, una para la tribuna, una para nuestro electorado. La eliminación del cepo al dólar, otra de las medidas positivas de Macri en este primer año de gestión. El arreglo con los fondos buitre, que permitió el financiamiento y evitar un ajuste fiscal más drástico. Mantener las ayudas sociales, se ha ampliado la asignación por hijos, se amplió el presupuesto social para contener la situación social en un año muy duro. Y la lucha contra la corrupción, bueno, acá no sé si es elogio a lo hecho por Macri o simplemente es contraste frente a las imágenes brutales del otro lado de José López, Lázaro Báez y de Cristina transitando tribunales. Y entre las peores medidas del gobierno, bueno, el tarifazo, una medida necesaria, es decir, el gobierno necesitaba salir del cepo a las tarifas para recortar subsidios, pero que fue evaluado por la sociedad muy negativamente, sobre todo en la manera que se implementó. Que la economía no arranque, que todavía no aparezcan los brotes verdes de la economía, no controlar la inflación. El presidente dice que la inflación está domada, pero los números de inflación de noviembre dieron 1,9%, la inflación del IPC Congreso, siguen niveles de inflación elevados, obviamente menores que el primer semestre, cuando estaba todo el efecto de la devaluación, pero igualmente muy elevados. Bueno, quitar las retenciones a la minería fue evaluado muy negativamente por gran parte de la sociedad, lo que fue un acuerdo político del gobierno con algunos gobernadores del Frente para la Victoria para empezar a transitar el año en el Senado y no reducir el impuesto a las ganancias. Y este es el tema que esta semana termina de eclosionar y va a tener un capítulo clave del cual vamos a hablar el martes próximo en el Senado, ¿no? La pulseada de Massa, que también va a su electorado, que viene reclamando un alivio del pago del impuesto a las ganancias, 1,5 millones, 2 millones de personas que pagan impuesto a las ganancias, y del otro lado del gobierno, que se planta con el tema, quiere modificar las escalas, pero considera que el proyecto de Massa significa un agujero fiscal muy grande. Mirá cómo festejaba el primer año ayer Macri, difundiendo en la web, es el estilo hoy del macrismo, todo a través de las redes sociales, todo comunicación online, el timbreo, el Facebook, el Instagram, Snapchat, todo para ir directamente al ciudadano. Y este era el video que difundió Macri de un año de gestión.